A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche me siento sumamente contenta de tener la oportunidad de contar una vez más con el experto contable, tributario, financiero, laboral, Carlos Ramírez, el ingeniero Carlos Ramírez, porque además es académico. Muy buenas noches, Carlitos, qué gusto tenerte una vez más en nuestro programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Carlitos? Mi estimada Cris, para mí un privilegio, un placer siempre estar en el programa de tributación de hoy y también aprovechar para mandarles un saludo a todos nuestros televidentes y a los cibernautas que nos estarán siguiendo en este programa del día de hoy. Para mí es como siempre, Carlitos, el poder compartir con personas que tienen esa capacidad técnica y Carlitos, tú tienes aparte esa capacidad pedagógica, metodológica de explicarnos, de hacernos comprender esos ámbitos contables, tributarios, pero no solamente de empresas, hablemos comerciales, industriales, que bueno, siempre has sido tú un experto. Hablemos de un ámbito que generalmente tiene muchas expectativas. Las instituciones sin fines de lucro, las ONGs, que tienen cumplimientos formales. Muchas veces decimos, estamos en una organización sin fines de lucro o en una ONG, pero ¿cuáles son mis obligaciones contables, tributarias, laborales? Vamos a hablar en esta noche ese ámbito tan lindo de las instituciones sin fines de lucro, las ONGs. Perfecto, mi estimada Cris. Mira, la verdad es que es un mundo realmente aparte. Uno considera que la contabilidad de una ONG podría ser tal vez más fácil. Así es. Pero tiene varias particularidades que debemos observar. Si bien es cierto, no tenemos organismos de control tan rígidos como las supercompañías, por ejemplo, pero siempre tenemos las formalidades que necesitamos con el servicio de rentas internas. ¿Ya? Por tanto, entonces, si bien es cierto, nosotros no pagamos impuesto a la renta, por ejemplo, porque somos una ONG sin fines de lucro. Yo tengo la oportunidad de compartir ya, de alguna forma, pues, el privilegio de trabajar en una ONG. Estás en la práctica profesional, estoy en la praxis profesional en una ONG. Y en esta ONG la verdad es que de alguna forma pues nosotros intentamos, buscamos siempre servir a nuestro fin, a nuestro propósito. Es nuestro principal objetivo. Correcto. En la fundación que tenemos es cuidar niños, niñas, adolescentes que están en vulnerabilidad. Ahí te digo la primera parte. Cuando estamos en una institución sin fines de lucro o en una ONG, lo importante es cumplir con su objeto constitutivo al 100%. Totalmente. Es nuestro principal legado. Nosotros no tenemos resultados del ejercicio como una utilidad, como una pérdida, sino un superávit o un déficit. Correcto. En este sentido, que si tenemos, siempre tenderá a cero, nuestros ingresos y gastos prácticamente son similares y por tanto entonces de alguna forma pues siempre estamos tratando de reinvertir aquellas donaciones en bienes o en especies que nos llegan. Aquí tú tienes algo que es muy importante, mi estimado Carlitos. Cuando nosotros hablamos de instituciones sin fines de lucro, cuando nosotros hablamos de ONGs, cumplir con ese objeto constitutivo, cumplir con hablemos con esa misión, porque hay diferentes organizaciones sin fines de lucro que tienen diferentes objetivos, diferentes misiones, pero tú acabas de decir algo. Tenemos estados financieros, tenemos que tener política contable. Por supuesto. Mira, las políticas contables son súper importantes, ya sea en cualquier entidad, en cualquier ente contable. Es importante, mira, en la praxis contable tenemos lastimosamente una máxima donde todo lo que está mal en la contabilidad le culpamos siempre al contador de atrás. Así es. Entre bomberos nos pisamos las mangueras. Así es. Y no siempre es de eso. Lo que sucede en este caso es lo siguiente. Sucede principalmente que en este sentido nosotros tenemos que considerar que de alguna manera lo que nos está pasando es que no tenemos una política contable y dejamos al juicio profesional,
al libre albedrío de cada contador, que de acuerdo a su capacitación, a su experiencia, a su directriz, él aplica a veces la contabilidad como él cree conveniente, cuando realmente lo que debería hacer es utilizar una política contable que le diga, en este caso, a la empresa o a la ONG, así en esta empresa nosotros practicamos con este valor residual, con este promedio, con esta vida útil, y de alguna forma pues nosotros necesitamos aplicar así la contabilidad. Así es. Entonces es la empresa la que tiene que darme a mí el criterio para decir, contador que venga de turno, nosotros valoramos los inventarios con este método, depreciamos los activos con este método, etcétera. Y así entonces eliminamos la parte donde yo como contador pongo mi juicio, mi criterio profesional. Pero basado en una política, basado en una técnica contable, exacto, en un marco regulatorio en este caso. Totalmente de acuerdo. Por eso justamente nosotros, por ejemplo, somos una ONG internacional, tenemos directrices internacionales. Te cuento que hasta el año pasado teníamos nosotros un estándar de contabilidad donde todas las ONGs a nivel mundial aplicamos esa normativa. Sin embargo, recuerdo tú que el año pasado, mejor dicho en el 23, salió una resolución en la cual aquellos organismos que no están bajo un ente de control, sea la super de bancos, sea la de compañías o la CEPS, tienen que aplicar obligatoriamente las NIF para las pymes. Y eso fue interesante porque esa resolución que tú hablas fue la emitida por el Servicio de Rentas Internas basada en el artículo 19 de la ley y 37 del reglamento, en donde prácticamente quien tendría esa política contable sería, o la definiría pues el Servicio de Rentas Internas, a lo que tú acabas de decir, al no existir un organismo de control, de supervisión en materia contable. Y ahí es algo que me encanta lo que tú acabas de decir. Entonces, Carlitos, en estas noches que nos están viendo muchísimas personas que estén trabajando en fundaciones o en ONGs, la política contable que deberíamos aplicar es NIPS para las pymes. NIPS para pymes totalmente, así es. Perfecto, qué excelente. Y claro, como te decía hace un momento, el hecho de que no tengamos nosotros una obligación con las super de compañías, por ejemplo, no me exime que yo tenga todas las formalidades o que no pague impuesto a la renta, no me exime que no tenga todas las formalidades que el SRI me exige. Y aparte que retenciones, para las liquidaciones, soy agente de retención, pago de alguna forma. Ningún pago sin factura, no olvidarse una retención. Y bancarización. Bancarización, aparte de eso, realidad económica. Y también algo súper interesante, Carlitos, lo que tú acabas de decir, para cerrar el tema de la política contable, una política contable adecuada en el reconocimiento inicial y posterior de activos fijos, inventarios, cuentas por cobrar, instrumentos financieros. Porque yo te comento algo, al estar en una institución sin fines de lucro, en una ONG, es mucho más delicado que estar en una institución que pague impuesto a la renta, porque los fondos generalmente no son nuestros. Tenemos que responder a nuestros fundadores, a nuestros miembros, a nuestros agremiados, y es una contabilidad estrictamente presupuestaria. Nosotros tenemos sobre nuestra directora nacional, tenemos un directorio que en este caso es la máxima autoridad, un directorio que de alguna forma pues responde a la asamblea. Responde a la asamblea, por supuesto, y que en ese sentido pues son los que son nuestra máxima autoridad, que de alguna forma da las directrices, aprueba aquellas transacciones grandes que de alguna forma necesitamos direccionar contablemente y financieramente. Tú acabas de decir algo que me encanta. Las instituciones sin fines de lucro y las ONGs respondemos a un marco regulatorio contable, respondemos a un marco regulatorio financiero, tributario. Tenemos que cumplir con nuestro directorio, con nuestra asamblea, porque definitivamente tenemos una gran responsabilidad, que son nuestros fines y nuestros objetivos estatutarios. Exacto, y el público al cual nos debemos, a quienes de alguna forma estamos nosotros siempre tratando de servir y tratando de colaborar. Nosotros tenemos algunos indicadores financieros, por ejemplo, que cumplir. Nosotros no podemos tener gastos administrativos, por ejemplo, más allá de un porcentaje mínimo de las donaciones, por decirte algo. Claro, entonces, qué maravilla. Claro, y de paso vas regulando tu contabilidad porque es presupuestaria. Y eso es lo que justamente te iba a comentar. Uno de los temas más importantes en el tema de ONGs, de fundaciones, es la importancia que tiene el presupuesto. Yo creo que de alguna forma, si así nos manejaríamos, tanto en la vida incluso familiar, en la economía familiar, como en una economía comercial, es manejar todo en base a un presupuesto. Entonces, y el presupuesto se tiene que cumplir, no es de
yo digo, decorativo o informativo, es real. Exactamente. Entonces, ese presupuesto es de que nos rige las actividades conforme una planificación anual de compras, de gastos, de ingresos incluso, y con esa planificación anualizada es donde nosotros vamos incrementando las políticas de gasto. Algo muy importante es siempre recordar es que el presupuesto y la contabilidad no siempre van de la mano en la forma de entradas de ingresos. En algunos casos el presupuesto lo que busca es entradas de efectivo, salidas de efectivo, pero no toda entrada de efectivo es un ingreso. Totalmente. Porque de alguna forma, claro, tengo cuentas por cobrar donde ingresa dinero, pero no es un ingreso para la compañía. Por tanto, entonces esa parte difiere, pero es importante que nosotros tengamos la directriz de poder hacer ingresos y gastos conforme a un presupuesto. Y es más, en los ingresos nosotros tenemos, por ejemplo, dividido por estrategias en las cuales yo tengo que saber cuál es mi estrategia para captar una donación, por ejemplo. Entonces, y por cada estrategia tengo que ir haciendo como un centro de costos. Así Realmente es. nosotros manejamos una especie de centros de costos en las cuales tenemos que saber esta estrategia para captar una donación, esta estrategia para captar un recurso, cuánto me costó y cuánto de alguna forma regresa. Lo que tú acabas de decir es real. No es gastar por gastar, es gastar e invertir para que venga ese retorno tan esperado, porque una institución sin fines de lucro no se basa en una acción comercial de vender inventarios o de prestar un servicio. Vive principalmente de donaciones, de aportes, de estrategia, y cada costo y cada gasto que se realiza tiene que ser enfocado, como tú acabas de decir, Carlos, a generar ese retorno de flujo de caja, porque hay proyectos que cumplir y la autogestión que cubrir. Proyectos y autogestión que está siempre encaminado al objetivo de la ONG, al objetivo de la fundación. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, a los niños, niñas, adolescentes y también, por supuesto, a cualquier gremio, a cualquier asociación, fundación a la cual se deba esta ONG, esta fundación. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tú darías? Vamos primero con el aspecto tributario. ¿Qué es lo primero que debería cumplir, revisar una institución sin fines de lucro o una ONG? En el aspecto tributario, si bien sabemos, no pagamos impuesto a la renta, no tenemos esa obligación, estamos dentro de las exenciones que te establece la ley tributaria en el artículo 9, numeral 5, pero vamos hablándoles a todas estas personas que en esta noche se han conectado. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tú, Carlos, con tu gran experiencia como catedrático, como profesional en el ámbito contable y financiero, les darías de recomendaciones como lo básico? Dos recomendaciones importantes. La primera, como mucha gente piensa que de alguna forma no pagamos impuesto a la renta, podemos hacer gastos con recibos simples, podemos de alguna forma hacer gastos y no hacer retenciones. Por tanto, entonces, el hecho de que no paguemos impuesto a la renta no quiere decir que no cumplamos con la formalidad tributaria. Deberes formales. Que esa ley nos exige. Por tanto, entonces, igual tenemos que tener gastos con factura, igual tenemos que tener presupuestos, tenemos que tener proformas. Es más, nosotros como un ente que nos debemos a un dinero de terceros, tenemos que transparentar nuestros gastos de tal forma que cualquier donante que en cualquier momento me diga dónde está la plata, aquí yo y pueda no solo tener, los donantes, tienes el Servicio de Rentas Internas que en el año pasado, 2024, hizo auditoría a varias instituciones sin fines de lucro, porque tienes obligaciones que te hacen que tengas esa exoneración de impuesto a la renta. Perfecto, y que si es que no sigo cumpliendo estas formalidades, podría perderla. Así es, problema. Eso está en el artículo 19 y 20 del reglamento fiscal. Y la segunda recomendación importante, aparte de la formalidad tributaria, es que de alguna manera, al manejarnos con presupuestos, siempre diferenciar una entrada de efectivo con un ingreso contable, una salida de efectivo con un gasto. A veces siempre tendemos a intentar cumplir el presupuesto y hacer ingresos y en gastos. Y hasta claro, que se cierre el presupuesto. Hasta que cierre el presupuesto. Pero claro, sin embargo, no siempre una entrada de efectivo es un ingreso, no siempre una salida es un gasto. Por tanto, entonces, eso hay que saber diferenciar, porque a veces el contador suele confundir esta traba tributaria de hace la década pasada, donde un ingreso era cuando se facturaba o se cobraba, o un gasto se tenía cuando recibía la factura o se pagaba. Y estamos hablando, y acabas de decir en palabras que creo que todos los contadores ya estamos familiarizados, el principio del devengo, el devengado. Puede ser una institución con lucro, sin lucro,
incluso hasta las instituciones públicas, tenemos que cumplir con el principio del devengado. Y eso es importante, y me gusta lo que tú acabas de decir. Nosotros ya estamos en una nueva era en donde la política contable y el entendimiento es para todos. Así es. Para todos, donde estés. Así es. Por eso te decía, entonces, muchos contadores a veces piensan que una ONG podría ser mucho más fácil, pero te comento que contabilizar costos en servicios más bien es a veces difícil. Claro. Porque claro, ¿cuánto me cuesta la atención a un niño? ¿Cuánto me cuesta la atención a un afiliado? ¿Cuánto me cuesta la atención a un preso o a un hijo de un preso? Entonces, yo tengo que sacar costos, inclusive, para poder demostrar a estos organismos colaterales que tenemos nosotros trabajos con otras fundaciones, con otros proyectos, con gobiernos autónomos centralizados, con el mismo gobierno, tenemos convenios en los cuales nosotros de alguna forma aportamos una parte y como contraparte el Estado, el seccional, local, municipal, u otras fundaciones nos aportan y rendimos cuentas a esas fundaciones y son más estrictos que las super de compañías inclusive. Acuérdate que siempre, y las que estamos con la experiencia de ser auditores externos y abogados, el tener que justificar las donaciones recibidas, sean locales y del exterior, es justificar el buen uso del dinero y que se haya destinado a ese objetivo planteado. Por supuesto que sí, es el objetivo primordial. Y recuerda algo muy importante. Para que el donante te vuelva a donar el próximo año, al próximo proyecto. Excelente. Eso se llama credibilidad, se llama transparencia. Totalmente. Y eso es lo que nosotros hacemos en la ONG donde estoy en este momento. Que me da mucho gusto, definitivamente, qué bueno que la ONG tenga un profesional de tu nivel, de tu categoría. Porque como te decía Carlos, tú no solamente eres un profesional, hablemos que estás en la práctica, sino que también vienes con formación académica, estás en la academia y podemos compartir las experiencias reales, no experiencias, hablemos teóricas. Una institución sin fines de lucro, Carlos, ¿tú consideras que es mucho más complicado, mucho más fácil que estar en una institución con lucro? Porque yo creo que ahí las responsabilidades esto no es mío, esto es de un tercero que hay que cuidar. Te cuento que todo tiene sus características importantes. En algunos casos, por ejemplo, uno podría decir, bueno, al no pagar impuesto a la renta, no estoy de alguna forma en la preocupación de que si el gasto es deducible o no deducible. Por tanto, entonces, ese podría ser un alivio, aparentemente. Aunque vuelvo y repito, yo tengo que cumplir todas las formalidades que el SRI me exige. Auditoría externa cuando corresponda, a pesar de que no es una obligatoriedad, pero por donantes debes tenerla. Debo tenerlos, totalmente. Yo tengo mi auditor externo internacional donde siempre nos están auditando a nosotros los estados financieros, inclusive por transparencia pública. Así es. Por tanto, entonces, tenemos... Declarar a tiempo al SRI. Declaramos totalmente tener los estados financieros a tiempo. Somos agentes de retención, estados financieros de alguna forma al día, declaraciones con la UAFE, en especial aquellos cuando tenemos transacciones mayores a $10,000. Tienes oficial de cumplimiento. Tengo oficial de cumplimiento, por supuesto. Por tanto, entonces... Por las donaciones internacionales. Tenemos donaciones internacionales también y locales incluso, tanto en dinero, como te decía, como en especies también. Pero qué bonito, porque yo digo, aparte de que tienes muchísimo control interno, tienes incluso control externo, el sentir que tus operaciones están revisadas, controladas, también le da esa seguridad al contador que firma los estados financieros y al director ejecutivo, pues. Exacto, esa seguridad. Y también no solamente a ellos, también a los donantes, a aquellos que de alguna forma saben que su dinero está bien cuidado y se va al objetivo al cual ellos están donando. Me encanta, porque ¿qué les recomendarías tú a esa parte contable? ¿Cómo arrancar correctamente este periodo fiscal 2025? Pues que ya estamos en el mes de abril, pero ¿qué deberían haber tenido como políticas básicas de control interno, tanto financiero como tributario? O sea, si yo soy un contador que a lo mejor comienzo en una institución sin fines de lucro o un ONG, ¿qué debería tener como políticas principales? No sé, qué sé yo, ir revisando, te voy a dar un ejemplo, ir revisando mes a mes el estado financiero contra la ejecución presupuestaria. Exacto. Ir revisando mi control de excedentes y déficit, no sé, ¿qué deberíamos tener como políticas así básicas, claves, principales en nuestro entendimiento? Considero que tenemos 3 políticas importantes que considerar. Primero, es de alguna forma tener un manual de políticas contables, como decíamos hace un momento. Ojalá sea local, pegado a la parte de NIF, que necesitamos por ley mantenerlo. Recuerden que la norma internacional incluso puede ser más alta
que una política contable interna. Por tanto, entonces, en este sentido, nosotros tenemos que darle más importancia, más peso a una normativa internacional NIF que a una política interna. Y por supuesto, asimismo, si hablamos de jerarquías, la política tributaria, por supuesto, está sobre la NIF y también sobre mi política interna. Además, tienen campos de competencia diferentes por la misma Constitución. Yo siempre digo, cumpla bien para el fisco, lo que le pide la ley fiscal, que es una ley de derecho público, cumpla bien lo que es la parte contable, ríjase a las normas, ríjase a las políticas, y de cierta manera con eso nuestra actividad va generando de por sí el cumplimiento del objetivo, de los fines, del estatuto, y poder reportar en cualquier momento la información financiera con la debida diligencia, que ahora es un tema, Carlos, que todo el mundo habla, que es debida diligencia, que es el conjunto de procedimientos, políticas, programas, que te respaldan en este caso los impuestos, o te respaldan tus objetivos dentro de una organización, porque la debida diligencia viene para todo. Entonces, como te decía, exactamente, tener políticas contables y saber cuáles son mis políticas contables y tributarias que debo aplicar como ONG, básico. Lo segundo, un buen plan de cuentas. Un buen plan de cuentas que me muestre la realidad económica, tanto interna como externa, de tal forma que yo pueda clasificar bien, y junto con ese plan de cuentas, un buen software contable que me permita jugar tanto la partida presupuestaria como también la partida contable. Es decir, que cada vez que vamos a ejecutar un ingreso o ejecutar un gasto, estemos claramente, primero si estuvo presupuestado, si cumple tu objetivo, si cumple tu fin. Es decir, es un conjunto, es un engranaje de cosas. Y por supuesto, contablemente, la tercera parte que te comentaba era que justamente después de tener políticas contables esclarecidas, tener un plan de cuentas, un sistema informático amigable, que se adapte, que de alguna forma pueda ser fácil de manejar, que sea fácil de utilizar. Lo tercero y lo más importante es tener un buen presupuesto planteado, un presupuesto que normalmente siempre será aprobado por el directorio, por la asamblea, y ese presupuesto bien organizado, bien planteado, sea el derrotero que nos dirija la contabilidad, y de tal forma que podamos nosotros ir monitoreando mes a mes, trimestre a trimestre, dependiendo del nivel de ingresos y el nivel de transacciones, cómo va mi presupuesto. Esa es la única forma en la cual, como te decía hace un momento, la economía familiar o la economía empresarial deberíamos tener siempre un presupuesto para poder salir en algún momento, incluso al final del año, y decir, al inicio del año presupuesté que iba a ganar 100,000 y por tanto aquí están los 100,000. O tomar acciones correctivas en el camino para alcanzar ese objetivo. Me encanta lo que tú acabas de decir. Lo que nosotros hacemos en las empresas institucionalmente lo podemos poner en nuestra práctica familiar. Y ayer escuché a alguien que piensa igualito que tú, mi querido Carlos, en que yo tengo que mirar cuáles son mis ingresos hoy, mis ingresos proyectados, mis costos, mi ahorro, mi inversión, porque lo bonito es tener yo digo, alivio financiero, esa estabilidad financiera en nuestras instituciones, en nuestras empresas y en nuestra vida familiar. Es decir, que el presupuesto funciona en todo nivel. Exacto. Miren ustedes, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto, yo tengo un ingreso mensual y en base a ese ingreso tengo gastos mensuales, ¿qué pasa si viene un gasto que no estaba presupuestado? Exacto, ¿dónde está tu ahorro para imprevistos? Me dañó mi auto y ese arreglo no estaba en mi presupuesto. ¿Qué tengo que hacer? Tener que volver a ver mis ingresos y de alguna forma decir, a ver, ¿cómo hago para recabar más ingresos? O tener que sacrificar otros gastos y decir, bueno, tal vez el viaje que pensaba hacer y ya no lo voy a hacer porque me pasó o la otra parte, como hice una planificación adecuada, hice un ahorro, ese ahorro me sirve para el imprevisto. Perfecto. Y esto es algo interesante porque eso se llama estabilidad financiera, se llama alivio financiero, salud financiera, que es una palabra que a mí me gusta mucho, la salud financiera. Mi estimado Carlos, qué lindo hablar contigo en esta noche, siempre me gusta, eres una persona muy metodológica, que nos haces comprender y entender, y qué lindo hablar sobre este mundo de las instituciones sin fines de lucro. Incluso les comento que vamos a hacer un curso, un taller que te voy a invitar en uno de los módulos que se va a llamar Auditoría Tributaria para Instituciones sin Fines de Lucro, para ONGs, para que sepa qué es lo que le va a revisar la autoridad fiscal en base al Código Tributario, en base a la ley tributaria. Carlos, quisiera que mandes un mensaje, que se nos está acabando el tiempo, a todas las personas que en esta noche se han conectado, a toda esa comunidad contable y no contable, a todas esas personas que a lo mejor están siendo parte de estas instituciones sin fines de lucro, ONGs. Bueno, dos mensajes importantes. Primero,
me acabo de enterar, me parece una excelente idea hacer un taller sobre una auditoría para ONGs, la parte, cómo manejar la parte contable, tributaria en una ONG, súper importante, así que primero invitarles a recabar más información sobre este taller. Yo estaré primerito, de alguna forma siempre, a la vanguardia, lo primero. Y lo segundo también, como mensaje final, es que cuando usted, como contribuyente, como afiliado, como socio de una ONG, siempre esté claro en dónde está aportando, qué donación está haciendo, cómo van canalizados esos recursos, cómo se está manejando ese dinero, de tal forma que usted tenga toda la seguridad que el objetivo que usted se está planteando cuando hace una donación de $1, de 10, de 20, de 15, de lo que sea, sean canalizados realmente a donde, al fin al que la ONG está constituida. Por tanto, entonces les invito a todos que de alguna manera pues siempre colaboremos con ese granito de arena, que puede ser pequeñito en algún momento, pero que para esa persona, para ese niño, para ese público objetivo al cual está hecha la donación, hecha la fundación, pues llegue y tenga un feliz término. Muchas gracias, mi Carlos, hermoso, el tiempo se nos ha ido volando. Definitivamente ha sido para mí sumamente importante tener en esta noche a Carlitos Ramírez, el ingeniero Carlos Ramírez, catedrático, académico, instructor local e internacional, pero sobre todo con la experiencia suficiente para hablar de este tema tan importante que son las instituciones sin fines de lucro, las ONGs. Como siempre, nos volveremos a ver en un programa más de Tributación de Hoy la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.